Muy bien, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a la doctora Matilde Rusticucci, que nos ofrecerá su conferencia magistral. Voy a presentar una breve semblanza. La doctora Rusticucci obtuvo su doctorado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesora titular de la Universidad de Buenos Aires. Es una experta en cambio climático y en eventos extremos del clima y sus impactos. Ha sido autora principal en el cuarto, quinto y sexto informes sobre cambio climático, coordinados por el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático del IPCC de las Naciones Unidas. Además, es miembro de la Asociación Argentina de Salud Pública y académica de números de la Academia Argentina de Ciencias Ambientales. Ha publicado más de 100 trabajos en revistas de la especialidad y hay presentaciones innumerables en congresos. Forma parte del equipo editorial de las revistas Atmósfera de la UNAM, lo cual le agradecemos especialmente, y de la revista Weather and Climate Extremes. Le agradecemos su disponibilidad para participar en este congreso organizado desde el PINC y le damos una cordial bienvenida a la doctora Rusticucci. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, gracias por la invitación desde ya para participar de este programa, de este congreso, y muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Perdón, mientras compartes la pantalla, quiero comentarles que por favor recuerden que para las preguntas deben utilizar el chat que dice preguntas y respuestas, si tienen el Zoom en la versión en castellano, en la parte, ¿no?, de abajo, o el que dice Q&A en inglés, ¿ok? Porque entonces ahí vamos a poder identificar las preguntas y no en el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar partiendo de algunos resultados locales, algunos resultados del IPCC, y hablamos un poco en general de cambio climático y eventos extremos en nuestra América, y focalizándonos en impactos, algunos impactos, sobre todo los impactos en la salud. Cuando hablamos de cambio climático, ¿no?, lo primero que tenemos presente es lo que se llama cambio climático observado, y utilizamos, como saben, este indicador global, este indicador que es el que nos marca principalmente cómo ha cambiado el clima a partir de la temperatura media global anual, reconstruido hasta el año 1 y observado hasta el presente, donde podemos apreciar claramente que venimos de una temporada, de un clima más o menos estable hasta el año 1000, un enfriamiento y un rapidísimo calentamiento, que es el que nos tiene preocupados, ¿no es cierto?, este cambio climático tan rápido y que no tiene precedentes en más de 2000 años, y que además esta temperatura media global anual, que está promediada cada 10 años, supera el periodo de varios siglos más cálidos en los últimos 100.000 años. Para ponernos en tema, esto es lo que ha sucedido, y que también sabemos cuál es la causa, que son los factores humanos los responsables de este calentamiento. Ok, pero sabemos también que estos cambios en el clima no solo sucedieron en la temperatura, sino que son generalizados, ocurren en todo el globo, son muy rápidos y se están intensificando cada vez más. Y no tiene precedentes en miles de años. Sabemos además que la influencia humana es la que está provocando estos cambios, estos eventos extremos, ¿no? Los eventos climáticos extremos, como olas de calor, lluvias intensas, por el contrario, sequías muy prolongadas, todo cada vez más frecuente y cada vez más grave, ¿no?, cada vez más intenso. Y sabemos que esto no hubiera podido suceder si no hubiera sido por la influencia humana en el clima. Por ejemplo, les traje algunos trabajos. Este trabajo que hicimos en Argentina hace unos años nos muestra días en olas de calor, número de días en olas de calor
Y las olas de calor las clasificamos como temperatura mínima por encima del percentil 90, máxima por encima del percentil 90, o ambas por encima del percentil 90. ¿Cuántos días teníamos en la década de 60, 70, 80, 90 y en los años 2000? Aunque no se vean los numeritos, se ve claramente cómo aumentó la cantidad de días en olas de calor desde los años 60 hasta los años 2000, 2010. Tenemos 4 veces más días en olas de calor en casi todo nuestro país, en el norte de nuestro país. Y en particular, si nos centráramos en Buenos Aires, de los años 60, la frecuencia de días de olas de calor cada 10 años, teníamos más o menos una ola de calor extrema por año, hasta el presente, hasta el año 2010, que cuadruplicó, tenemos 4 olas de calor extremas por año en promedio. Entonces podemos probar claramente que los días en olas de calor han aumentado sostenidamente en casi todo el país. En un trabajo un poco más reciente, lo que tratamos de hacer en este caso fue regionalizar, o sea, encontrar regiones cuando la ola de calor abarca distintas regiones climáticas, los distintos colores indican las regiones que tienen olas de calor simultáneas, y lo que se ve en todos los casos son tendencias lineales positivas entre el año 77 y 2018, en la época de verano, la temporada de verano, o la temporada más cálida del año, el medio año más cálido, que sería de octubre a marzo, en casi todas las estaciones meteorológicas que tenemos acá, inclusive en Chile, en el centro de Chile fuertemente, o en el sur de Chile, en la Patagonia, en toda la región valores positivos, y cuando lo regionalizamos encontramos aumentos muy significativos de la cantidad de olas de calor intensas en toda la región. Pero para no restringirnos solo a Argentina, podemos ver, por ejemplo, este trabajo mostrado en el último trabajo de la revista Lancet Countdown de Sudamérica, donde muestra desde el año 80 hasta el año 2021, el número de días de exposición a olas de calor, o sea, personas por día en millones, para todos los países registrados en América del Sur. Y lo que se ve claramente, aunque no entendamos muy bien, vemos que todos los países han aumentado o se han mantenido una cantidad de días, personas en horas de calor hasta el 2010, 2012, pero que los últimos años claramente son los que mostraron una alta exposición a días en olas de calor, en personas por días de olas de calor. Aumento de población y aumento de días en olas de calor. Y esto está separado en menores de 1 año o mayores de 65 años. En los dos casos vemos que la exposición a estas olas de calor han aumentado sustantivamente en los últimos años. ¿Por qué nos preocupan las olas de calor? Porque hay muchos trabajos que nos muestran que la relación que existe entre la mortalidad y la exposición al calor extremo. Este fue un primer trabajo que hicimos hace un tiempo sobre la relación entre, esta es la temperatura máxima en Buenos Aires en un periodo fin del año, del 2000, temperatura máxima, temperatura mínima, y esto es la mortalidad por día en la ciudad de Buenos Aires. Vemos claramente que después del máximo de la ola de calor, de tanto la temperatura máxima como la mínima, con valores muy elevados, se duplicó o triplicó la cantidad de muertes promedio que suceden en la ciudad de Buenos Aires. Esto generó, este estudio que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la más poblada de la Argentina, luego la ciudad de Rosario, la segunda más poblada de la Argentina, generó que el Servicio Meteorológico Nacional iniciara la publicidad y la difusión de lo que se llama alerta ante olas de calor, porque el riesgo de mortalidad está bien identificado. Pero siguiendo con los extremos, sabemos que no solo aumentó la temperatura extrema, no solo aumentaron los días en los que la temperatura supera un percentil muy alto, sino que también, por ejemplo, aumentó la precipitación extrema. Y en este caso, para Buenos Aires, una precipitación extrema es
un día que llueve más de 100 milímetros. Un día que llueve más de 100 milímetros en la ciudad de Buenos Aires, al comienzo del siglo XX estábamos aproximadamente en 2 días cada 10 años, ya en los 40, 60 ya estábamos en 3 días cada 10 años, y ahora ya estamos entre 5 y 6 días cada 10 años en los que la precipitación aumenta llueve más de 100 milímetros en un mismo día. Entonces, cualquiera de los indicadores que tomemos muestran el aumento de ocurrencia de eventos extremos en nuestra región. Y cuando trabajamos en el IPCC en particular sobre este capítulo de América Central y América del Sur, encontramos ciertas conclusiones que son generalizadas, ¿no? Sabemos que nuestra región se encuentra altamente expuesta, es altamente vulnerable y es fuertemente impactada por el cambio climático, porque todos sabemos cuál es la razón del cambio climático y cuáles son los países más responsables de este cambio climático, pero el impacto al que nos vemos expuestos claramente va a ser más fuerte, va a estar amplificado por la desigualdad, la pobreza, crecimiento poblacional, densidad poblacional, cambio de uso del suelo y principalmente la alta dependencia de nuestras economías nacionales y locales sobre los recursos naturales para producir commodities. Entonces, cuando empezamos a ver que el cambio climático es un hecho, qué es lo que está sucediendo y cómo nos impacta, tenemos que entender todas las dimensiones, porque sabemos que este calentamiento causó perturbaciones peligrosas y generalizadas en la naturaleza, mortalidad de árboles, de especies, y por eso hoy en día, cuando hablamos del impacto del cambio climático, en general se habla de una salud. El concepto de una salud, que se viene trabajando hace tiempo, tiene que ver con la salud ambiental, la salud animal y la salud humana, ¿no? Y cómo esto se ve afectado. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, los impactos en la salud, tenemos que entender que el riesgo, los impactos que podemos tener en la salud dependen de 3 grandes causas. Una es lo que se llama amenaza en castellano, que tiene que ver con el calor, la sequía, inundaciones, tormentas y el desarrollo de los vectores que desarrollan enfermedades. Pero este riesgo, que tiene que ver con el tamaño de la amenaza, tiene que ver con el tamaño de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de edad, género, movilidad, el acceso a la salud, el estatus socioeconómico, las condiciones preexistentes de la salud y las características del sistema de salud. Esta vulnerabilidad, cuanto mayor es el riesgo. Y lo tercero que tenemos es la exposición. La exposición a estas amenazas, claramente. Por ejemplo, todos aquellos empleos en el exterior, la calidad de nuestras habitaciones, la ubicación geográfica y el tipo de vida. Todo esto se ve fuertemente exaltado por todos los resultados sensibles al clima, ¿no? O sea, cuestiones de salud adversas, enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por alimentos. Migraciones y desplazamientos debido al cambio climático, conflictos que genera, y eso interactuando, por supuesto, con los impactos en el sistema de salud. En el sistema de salud, en los sistemas de alimentación y en los sistemas de vida. Entonces, claramente, estas interacciones son las que tenemos que trabajar para el azar y cómo el cambio climático se va a ver afectado, trabajar sobre vulnerabilidad y trabajar sobre la exposición para reducir el riesgo, por ejemplo, en la salud como un factor al que al final vamos a ver que los impactos terminan en una salud, Porque cuando hablamos de impactos de cambio climático, todos tenemos en mente, por ejemplo, los deshielos, ¿no?
los deshielos como una reducción de las masas de hielos en general en todo el planeta. Esto es un ejemplo de hielo en mar que cada vez se encuentra más reducido, pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en los glaciares. El calentamiento provocó la pérdida de glaciares entre un 30 y un 50% de su superficie desde la década del 80. ¿Y esto qué genera? Esto afectó los ecosistemas que viven en el ambiente de los glaciares y los recursos hídricos, ¿sí? La disponibilidad de recursos hídricos. Entonces, el impacto en la disminución de hielos finalmente impacta en la disponibilidad de recursos hídricos. Otro impacto muy fuerte son los incendios. Los incendios, ¿por qué aumentan los incendios? Los incendios aumentan fuertemente por el aumento de las sequías acompañadas de temperaturas elevadas. Eso impacta en la calidad del aire y directamente en la salud de las personas que se ven expuestas a esta baja calidad del aire, por ejemplo. En promedio, en nuestra región, tuvimos más exposición a un alto peligro de incendio entre 1 y 26 días, según la región, para estos últimos años, 2017-2020, comparado con el comienzo de este siglo. Entre 1 y 26 días más en algunas regiones expuestos a mayor cantidad de incendios. Por supuesto, otro impacto fuerte es las inundaciones que se producen por aumentos de precipitación, aumento de caudal de ríos e inundación a las viviendas. Eso impacta directamente, por supuesto, en la salud humana, debido a la mala calidad del agua, entre otras cosas, a la economía local, regional, debido a los desplazamientos y las evacuaciones que se deben hacer. Y finalmente un impacto concreto del cambio climático en la salud debido a, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores. Estas enfermedades transmitidas por vectores sabemos que han aumentado la distribución de estos mosquitos porque los cambios en la temperatura y la precipitación hicieron que, por ejemplo, el potencial de reproducción para transmitir el dengue aumentó entre el 17 y el 80% desde los años 50 al 2016, según la subregión, como resultado de los cambios de temperatura y precipitación. Entonces, cuando seguimos pensando en los impactos, como siempre está la salud presente y la economía, por supuesto, tenemos, por ejemplo, la sequía. En particular, en nuestro país, Paraguay y el sur de Brasil, hemos venido de 3 años de sequía muy importantes que hizo que disminuyera el rendimiento de los cultivos, con lo cual eso, por supuesto, tiene un impacto fuerte en la economía y en la calidad alimentaria en general. Entonces sabemos que el cambio climático afecta la vida de miles de millones de personas, a pesar de los esfuerzos de adaptación. Por ejemplo, sabemos que hay otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta, que son las dimensiones de género, porque en general las mujeres a menudo tienen menos capacidad de adaptación, lo cual amplía más las brechas estructurales de género. Entonces, como ven, son muchas las dimensiones a las que tenemos que prestar atención cuando hablamos de impactos de estos eventos climáticos extremos en nuestro país. Otro tema importante es los impactos en la salud mental. Por ejemplo, los efectos en la salud mental individuales están estudiados, por ejemplo, que los eventos climáticos extremos generan trauma, generan ansiedad, generan depresión, generan pérdidas en general. Las altas temperaturas generan problemas en el humor, ansiedad, comportamientos agresivos en general, aumenta el riesgo de suicidio debido a las altas temperaturas, la mortalidad entre los pacientes mentales aumenta la mortalidad. Y cuando hablamos del cambio climático a largo plazo, se habla de ecoansiedad o ansiedad climática y malestar en general. Todos estos caminos generan problemas en la comunidad, ¿no? Tienen efectos a nivel comunidad, porque los cambios en los modos de vida, la disminución de los recursos y la infraestructura discontinuada, la infraestructura alterada, digamos,
aumenta la violencia, el crimen en general, y eso también genera peor acceso al, por ejemplo, al cuidado de la salud mental. Y estudios muestran que los costos en salud relativos al cambio climático aumentaron en los últimos 20 años. Y cuando se monetiza el valor de las muertes relacionadas con el calor y la contaminación del aire, tiene aumentos de tasas más rápidas en Sudamérica que en el promedio mundial. Entonces también tenemos que considerar los eventos extremos simultáneos. ¿A qué se llaman eventos extremos simultáneos? Eventos extremos simultáneos es cuando tenemos, por ejemplo, calor con sequías. Estos extremos simultáneos o compuestos generan riesgos compuestos, porque, por ejemplo, el incremento de calor y sequías genera estrés por calor en los trabajadores, ¿sí? Esto genera una reducción en el rendimiento de los cultivos, porque el trabajador está estresado, una reducción en su productividad. Esto genera una reducción de los ingresos en el hogar, y por otro lado un incremento en el precio de los alimentos. Entonces, por ejemplo, efectos locales de sequía y calor tiene efectos globales potenciales. Estudiamos eventos, los más comunes, que son calor y sequía simultánea. Estos calor y sequía simultáneo, eventos, o sea, extremos de temperatura con extremos de falta de precipitación, hacia el futuro, en un escenario intermedio, en un escenario más extremo, para nuestra región, va a esta frecuencia de eventos compuestos, van a duplicarse en algunos casos, fuertemente en toda esta región va a haber más cantidad de frecuencia promedio anual de ocurrencia de estos eventos compuestos. Entonces, de nuevo, las proyecciones nos dan no solo aumento de temperatura, sino aumentos de eventos extremos. Y sabemos que cada pequeño aumento en el calentamiento va a resultar en mayores riesgos a los que tenemos que estar preparados. Porque ¿de qué va a depender esto? Y va a depender de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso trabajamos con los escenarios, ¿no? Las emisiones a futuro, ¿cómo van a ser? ¿Van a seguir en aumento? ¿Van a disminuir? ¿Van a mantenerse? Dependiendo de esos escenarios es que tenemos distintos futuros. Pero sabemos cuáles son los posibles futuros a los que nos podemos enfrentar. Porque sabemos que el clima puede aumentar 1,5 grados, 2 grados, 4 grados. En todos los casos vemos que en todo el planeta lo que se ve es un calentamiento. Pero un calentamiento que puede estar entre 1,5 grados o 2, o puede estar más cercano a los 4 o 5 grados, promedio anual, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que la temperatura aumente 1,5 grados, aumente 2 grados o aumente 4 grados. En ese indicador que teníamos al comienzo, ahora sabemos que estamos en 1,2 grados. Bueno, hacia el futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que podemos esperar para cada una de nuestras localidades si la temperatura media global anual aumentara a 1,5 grados, a 2 o a 4? Porque claramente, cuando pensamos en qué va a suceder en las distintas estaciones, ¿no? En el invierno de hemisferio norte, el verano de hemisferio norte, cuando aumente 1,5 grados, cuando aumente 2 grados o cuando aumente 4 grados. Ya en 1,5 grados y 2 se ven diferencias sustanciales entre el invierno y el verano, por ejemplo. Se ve un aumento muy fuerte en la zona norte de América del Norte, por ejemplo, en 1,5 grados, 2 grados, pero son valores ya que están en 4 o 5 grados. En toda esta región, claramente los valores están entre 1 y 2 grados, o entre 4 y 5 grados, dependiendo, en verano, en invierno y en verano. ¿Sí? O sea, cambia además, al cambiar la temperatura más en invierno que en verano, aumentar más en invierno que en verano, cambia la onda anual de temperatura, ¿no? Ya no tenemos esas diferencias tan marcadas. Y cuando hablamos de aumentos de precipitación, aumentos en todas las zonas que están en color verde, disminuciones en las zonas que están en colores marrones, y
También cambia la precipitación en invierno, con disminución en general en toda esta región, y en verano, en 1,5 grados hay algunas regiones de aumento y fuertes disminuciones en la zona sur de América Central, marcadamente disminución de precipitación hacia el futuro en América del Norte. Y en particular, cuando pensamos en eventos extremos, ¿cuántos días arriba con la máxima por encima de 35 grados vamos a tener hacia el futuro? ¿Cuántos días más hacia el futuro si la temperatura media global aumenta 1,5 grados, 2 grados o 4 grados? Entonces, en algunos casos, vamos a tener 30 días más o 20 días más por año con temperaturas que superen un umbral bastante cálido como es el de 35 grados. Entonces los extremos van a aumentar de temperaturas más cálidas, claramente, pero la región en que ahora va a tener más temperaturas son regiones que actualmente tienen muy pocos casos de temperaturas por encima de 35 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces cuando pensamos eso, nos parece que va a suceder muy adelante, pero claramente no, porque los cambios ahora, ya, ¿no? Porque 2021-2040 es prácticamente ahora comparado con el fin del siglo, con el comienzo de este siglo. Vemos que días con temperatura por encima de 35 grados, vemos un aumento muy significativo en toda la región, de muchos más días por encima de 35 grados, en latitudes donde no es tan común tener más de 35 grados, o, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la lluvia extrema? Y la lluvia extrema en general muestra aumentos de lluvia extrema, y cuando hablamos de lluvia extrema, de nuevo, mucha lluvia en poco tiempo, ¿no? Entonces en general se ven en casi todos lados aumentos, salvo algunas regiones, pero eso está acompañado de, si tengo muchos días de lluvia extrema, tengo muchos días de no lluvia en general, y salvo algunos casos en particular, pero que, por ejemplo, el oeste de toda Sudamérica, aumentos de precipitación extrema y disminución de días sin lluvia, ¿no? Entonces vemos que los extremos, los cambios en los extremos, lo que nos está mostrando claramente es cambios en la forma, en el clima en general, ¿no? De los distintos lugares. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las olas de calor? Bueno, las olas de calor, en estos trabajos que están hechos sobre Sudamérica, muestran aumento en la frecuencia anual de olas de calor, fuertemente, aumento en la duración de olas de calor, duración, muchos más días van a durar las olas de calor en promedio, y la intensidad, o sea, los valores máximos que pueden alcanzar dentro de la ola de calor, muestran en el centro y en toda esta región fuerte aumento de esta intensidad de la ola de calor. Entonces, estos eventos extremos, que conocemos cuáles son sus impactos, se van a ver más presentes, más frecuentes, más intensos hacia el futuro, dependiendo de los escenarios, ¿no? Y entonces, ¿esto en qué nos perjudica? Bueno, por ejemplo, el riesgo de muerte entre un aumento de 2 grados de temperatura media global. ¿Cuántos días por año vamos a estar en riesgo de muerte debido al aumento de temperatura y humedad en todo el planeta? Estos son todo el año, y acá estamos más o menos en la mitad del año o más de la mitad del año, vamos a estar expuestos, vamos a estar en un riesgo de muerte si la temperatura media global anual aumentara 2 grados. ¿Sí? Entonces hay que estar precavido, hay que prepararse, sabemos que esto puede suceder, entonces los sistemas de alerta de ola de calor, por ejemplo, tienden a eso, tienden a alertar a la población a no exponerse innecesariamente ante un calor extremo que la puede deshidratar y generar infartos, problemas respiratorios y otras tantas enfermedades que están estudiadas. En nuestro continente tenemos, acá está, este es el capítulo de América Central y América del Sur, del IPCC, que muestra la idoneidad térmica
prevista para la transmisión del dengue. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos meses por año el mosquito vive cómodo? En toda esta región que está en gris, el mosquito vive todo el año. En la que está en un color celeste un poquito más fuerte, vive 11 meses, 10 meses, 8 meses, 6 meses, ¿sí? Entonces cuando miramos acá, estamos entre 2, 3, 4 meses por año que el mosquito vive actualmente. Puede vivir cómodamente. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? En el año 2030, 2050, 2080. El mosquito va a vivir todo el año muy cómodamente, mucho más al sur, mucho más al norte y mucho más al sur. Todo el año el mosquito va a tener capacidad de vivir, y en regiones donde ahora tenemos 2, 3 meses por año, vamos a estar expuestos medio año por lo menos al mosquito que puede transmitir enfermedades como veíamos recién. Entonces, el aumento de temperatura generará impacto, riesgos en nuestra salud de diversos índices. Porque también lo que podemos ver, que a nivel global, con cada aumento de temperatura, el aumento en los extremos se potencia, ¿sí? Es exponencial. Porque, por ejemplo, un evento de calor que ocurre una vez cada 10 años, en el pasado ocurrió una vez cada 10 años, actualmente ya ocurre 2,8 veces cada 10 años, y si el aumento de temperatura es 1,5 grados, 2 grados o 4 grados, puede ocurrir hasta 10 veces más frecuentemente. O sea, ocurría una vez cada 10 años y ahora ocurre casi todos los años. Puede ocurrir casi todos los años. Lo mismo los eventos más extremos, ¿no? Por supuesto. Este es un evento que ocurre tanto calor que ocurre una vez cada 10 años, o tanto calor que ocurre solo una vez cada 50 años. En todos los casos, se multiplica fuertemente la cantidad de veces que puede ocurrir ese mismo evento. No solo temperaturas, sino, por ejemplo, sequías. Sequías en zonas que se están secando, ¿no? Que están perdiendo precipitación. Cada vez se va a hacer más frecuente esa sequía que ahora ocurre una vez cada 10 años, o que ocurría una vez cada 10 años, que ya ocurre una vez cada 1,7 veces cada 10 años, y si aumentara la temperatura 2 grados o 4 grados, se puede duplicar o cuadruplicar la ocurrencia de estas mismas. Pero bueno, tenemos por suerte muchas herramientas. En este gráfico lo que se ve es cómo aumentó la cantidad de artículos académicos que estudian el nexo entre el clima y la salud en Sudamérica. Entonces, claramente vemos cómo esto ha aumentado a lo largo de los años. El número de papers claramente se viene llegando a números que superan por mucho lo que había hace apenas 10 años. Entonces, esto nos da conocimiento, claramente es la primera herramienta que tenemos para entender y para tratar de trabajar sobre los impactos que puede generar en una salud este cambio climático del que estamos hablando y del que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Con todo lo que conocemos. Entonces sabemos que hay solución. Hay solución, hay conocimiento, hay tecnología para lo que se debe hacer. Entonces claramente cada minuto cuenta, cada grado de temperatura que aumenta cuenta, y cada acción que tomemos cuenta. Muchas gracias, doctora Rusticucci, por una presentación muy impactante en términos de los impactos. Les invito a mandar algunas preguntas, que tenemos un par ya, utilizando el chat específico, por favor. Entonces voy a pasar a leer un par de preguntas ahora. La primera, de Alex R., dice lo siguiente: ¿se han realizado comparativas entre efectos del cambio climático entre regiones? Ay, me desapareció. Ah, no, acá está. Por ejemplo, entre América del Sur y Europa. En caso de que sí se hayan realizado, ¿qué tanta diferencia se percibe? Sí, por supuesto que yo les traje algunos de los resultados que están en el capítulo, el último capítulo del IPCC que yo participé, que fue el de Sudamérica, pero también algunos resultados de América del Norte, pero por supuesto que se estudia en todo el planeta los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que vemos
que esta fue una pregunta recurrente esta temporada de verano para el hemisferio norte, esta cantidad de olas de calor que surgieron este año en el hemisferio norte, y cómo se manifestaron en los 3 continentes, claramente América del Norte, Europa y Asia, simultáneamente prácticamente. Eso es debido a la composición, a la forma del hemisferio norte, a la climatología del hemisferio norte, a la gran cantidad de continente que tiene el hemisferio norte versus el hemisferio sur. O sea, comparativamente Europa, tanto Europa como Estados Unidos, pero Europa fuertemente ha sufrido, ha recibido una cantidad de olas de calor muy significativas por la alta densidad poblacional, por el tipo de continente que tiene, por el tipo de clima que tiene. Sí, claramente sí. Cuando uno mira la geografía de todo el planeta, tanto México como América del Sur, como Argentina, estamos rodeados de océanos, estamos un poquito menos afectados a lo mejor por estos cambios, pero en todos los casos han aumentado y aumentarán los eventos extremos, ¿no?, del clima. La siguiente pregunta, Daniel Torres, ¿hay algunas medidas que se pueden llevar a cabo desde el hogar para poder reducir los problemas en la salud debido al cambio climático? Por supuesto. Se puede, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros trabajamos sobre la exposición, ¿no?, al cambio climático, la vulnerabilidad al cambio climático. Porque la ola de calor va a venir. Si yo estoy atento a el pronóstico del tiempo, a una alerta de olas de calor, y puedo protegerme y no exponerme innecesariamente, por supuesto hay casos en los que no se puede, pero desde nuestro hogar poder tener, si pudiéramos construir hogares más aislados térmicamente, si pudiéramos plantar más vegetación que nos proteja de los rayos solares para el verano, si pudiéramos trabajar sobre todo eso, vamos a estar menos vulnerables ante esta ola de calor. Por supuesto, todas las medidas son hidratación, estar atentos y no exponer, sobre todo a adultos mayores y a niños innecesariamente. Gracias. Otra pregunta de Adrián. ¿Están los gobiernos en Latinoamérica mejorando los sistemas de salud para la prevención y adaptación para prevenir y dar respuesta de una manera eficaz a los impactos directos e indirectos en la salud provocados por el cambio climático? Sí, yo creo que sí. Por suerte se está trabajando bastante. Bueno, desde Argentina les puedo decir que sí, que se trabajó en un tema de sistema de alertas de calor y se está trabajando en una vigilancia, lo que se llama vigilancia de la enfermedad o de los efectos de las olas de calor, o sea, en los hospitales, que los médicos deben informar cuando reciben pacientes que recibieron el impacto, por ejemplo, de olas de calor. Ese es un trabajo concreto, pero además los países andinos, ¿no?, el conjunto de países andinos, tienen un trabajo hecho en común bastante a raíz del tema de justamente de trabajar sobre los efectos del cambio climático en la salud a nivel regional, y por supuesto la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, trabaja muy fuertemente con estos temas de cambio climático y salud. Ok, otra pregunta de alguien que se llama Windows 10. Buenas tardes. Sí, ya se prevé la enfermedad del dengue en el futuro, aunque actualmente ya está proliferando. ¿Cómo se haría para eliminar esta enfermedad y o este aumento? Bueno, el dengue, por suerte se está trabajando con una vacuna, eso es un tema importante, pero el dengue se transmite por un mosquito. Lo que hay que trabajar es sobre evitar que el mosquito se desarrolle. Es un mosquito urbano, un mosquito local que vive en nuestras casas. Entonces la campaña para eliminar los posibles lugares donde el mosquito se reproduce deben comenzar en la época fría para cuando empiece la primavera y el verano tratar de evitar eso. Se trabaja sobre tratar de evitar que el mosquito se desarrolle y prolifere, ¿no?, fuertemente. Pero además, por otro lado, por suerte se está trabajando en la vacuna. Gracias. Víctor Torres Mesa pregunta, ¿la carga de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y los efectos del cambio climático, hay suficiente evidencia?
hay bastante evidencia, sobre todo, sobre todo lo cardiológico, hay bastantes trabajos que muestran que, por ejemplo, las olas de calor generan un impacto fuerte en aquellas personas con enfermedades preexistentes de tipo cardiológico, sí. Se han generado infartos, se han ocurrido, digamos, están registrados infartos relacionados con estas olas de calor. La Organización Mundial de la Salud hace tiempo que generó un código, ¿no? Cuando ellos codifican las enfermedades y las muertes, un código que tiene que ver con olas de calor, o sea, muerte por ola de calor. Porque está probado que en muchos casos esto puede ocasionar la muerte. Muy bien. La pregunta de Valerie Araya. ¿Considera usted que todo lo que ha ocasionado y continúa ocasionando el cambio climático permite en algún momento lograr cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030? Es de mi conocimiento que estos objetivos no se cumplirán para el año predeterminado, pero ¿se podría lograr? Eso ya tiene que ver un poco con las esperanzas que uno puede tener, porque claramente, como estamos hoy, no estaríamos cumpliendo las metas del Acuerdo de París tan sencillamente, y los acuerdos para el 2030 no se estarían cumpliendo. Así que, si bien todos los países presentaron sus compromisos como corresponde, bueno, este año en la COP se van a evaluar, ¿no? Se va a hacer una primera evaluación y no sé, es una cuestión de confiar o no confiar, pero claramente espero que lleguen a alguna conclusión. Muy bien. La siguiente pregunta es de Iván Sadit. Buenos días. ¿Qué casos existen en Latinoamérica sobre adaptación asociada a la salud y cambio climático? Bueno, insisto, el sistema de alerta ante olas de calor es una medida de adaptación. O sea, sabemos que vienen las olas de calor, sabemos que tiene un efecto concreto en la salud, por lo tanto, el instaurar un sistema de alerta ante olas de calor es una primera medida de adaptación ante el impacto del cambio climático. Por otro lado, se está trabajando, como decía, hay digamos, una comisión de salud en los países andinos, por ejemplo, que trabaja sobre estos temas, y también se trabaja sobre el sistema de salud. El sistema de salud, cómo se está preparando para el cambio climático. A saber, si voy a construir un hospital, el hospital tiene que estar en un lugar seguro, que si viene una inundación, no quede inundado, que la gente pueda acceder, por ejemplo, al hospital o acceder a los sistemas de salud. Entonces se está trabajando también en la parte de diseño y de infraestructura, en algunos países, por supuesto, acerca de, siempre teniendo en mente el cambio climático y el mayor aumento de frecuencia de eventos extremos. Muy bien. La siguiente es de Ana Cadena. Desde su perspectiva y con tanta información, ¿cómo percibe los avances en políticas públicas en la América Latina que impacten en la lucha contra el cambio climático? A ver, creo que América Latina tiene una palabra fuerte, lo tiene claro, porque como dije en un comienzo, si bien no somos los responsables más importantes, más relevantes, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, sí somos parte de los países que más impactos van a recibir, porque somos más vulnerables que los países más desarrollados, ¿no? En general. Por lo tanto, la voz de América Latina, en general, de los países en desarrollo, está siempre presente hacia esa perspectiva. O sea, nosotros somos más vulnerables, necesitamos más apoyo. En ese camino se está trabajando y, bueno, se espera que nos escuchen un poco más. Yo creo que se está trabajando un poco por ese lado, ¿no? Por el lado de, bueno, nosotros sabemos que somos los más vulnerables, sabemos que vamos a recibir impactos más fuertes, y conocemos, la ciencia está presente, el conocimiento está, necesitamos muchas veces recursos para protegernos mejor, ¿no? Ok, muy bien. La siguiente pregunta de Beatriz Montiel.
¿considera usted que necesitamos incluir en... ¿considera usted si necesitamos incluir en nuestras clases la ética del medio ambiente y del cambio climático? Por supuesto, por supuesto. El cambio climático es una realidad en la que estamos todos inmersos. Así que claramente tenemos que tener claro, entender cuál es el problema y estar preparados y pensar. Yo estoy súper entusiasmada con todos los jóvenes que están involucrándose con este tema, porque claramente es una realidad, lo estamos viviendo hoy, no es para dentro de 100 años, y cuanto más podamos transmitir este tipo de conocimientos, más preparados van a estar y más inquietudes van a tener para tratar de resolverlo y a lo mejor encontrar una solución más efectiva. Yanay Jasso Montoya pregunta, excelente charla, doctora, ¿qué acciones propone para sensibilizar a jóvenes y adultos dentro de la urgencia de la acción climática? Bueno, claramente sensibilizar a los jóvenes es primero enseñarles, educarlos, mostrarles resultados concretos como tenemos, mostrarles que se está trabajando hace tiempo, que la ciencia viene trabajando en estos temas hace mucho tiempo, y que cada vez más tenemos que reclamar a nuestras autoridades, ¿no? Los jóvenes deberían reclamar concretamente a las autoridades que lo tengan en sus agendas, porque es una realidad, el impacto es concreto, está estudiado. Entonces, creo que está bueno que ellos mismos se eduquen para poder transmitirlo mejor, a lo mejor entre los mismos jóvenes, ¿no? Me parece que educar y transmitir y difundir es lo principal. Muy bien, hay un par más que se relacionan con preguntas que ya han sido respondidas. ¿Qué se puede hacer en el hogar? Ya la respondiste, ¿no? También está en el otro. Y ¿cuáles son las medidas que los gobiernos de América del Sur están tomando para abordar los impactos del cambio climático en la salud de las poblaciones? Un poco también ya había sido respondida. Me parece que están todas, perdón, llegó otra más acá, Isaías Lara Carl. Antonio Guterres dice que la ONU no tiene dientes para que los mayores emisores de gases de efecto invernadero sean frenados, pero eso a su vez alteraría la economía. ¿Qué modelos económicos deben estar en discusión? Bueno, no soy especialista en economía, pero si uno pudiera resumir esto, este es el capitalismo, ¿no? Que nos ha llevado a esto. Si es por eso, digamos, básicamente es la forma de vida la que estamos llevando, la que nos lleva a esta alteración del medio ambiente en general, en particular del cambio climático, ¿no? A no entender que debemos reemplazar las energías por energías alternativas y que eso puede dar más trabajo y que el reciclado y todas las medidas que se recontra conocen tienen sus estudios económicos hechos y bueno, es una decisión política básicamente lo que se necesita, me parece. Al respecto de eso, les comento a los asistentes de hoy que pueden revisar la presentación del doctor Vandenberg el día martes, justamente al respecto de qué indicadores económicos se deben considerar y cuál es el paradigma de el Producto Interno Bruto como indicador único y el crecimiento asociado a eso. Y entonces muy interesante la presentación en la cual habla de ser básicamente indiferente al crecimiento específico monitoreado como el Producto Interno Bruto. Como él decía, es agnóstico al crecimiento, si se da bien, pero si no se da tan bien, y que hay otros indicadores como un Producto Interno verde que considere la felicidad, aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las poblaciones. Y entonces eso les invito a presenciar que está
creo que el YouTube del Pink, Abril, no sé, creo que sí, ¿no? Se puede ver. Están en las redes sociales del Pink, en Facebook, y posteriormente van a estar en nuestro canal de YouTube, pero pueden revisarlo ahorita en las redes del Pink, como en Facebook. Muchas gracias, Abril. Sí, entonces ahí los invito a ver esa charla muy estimulante desde el punto de vista, ¿no?, de alguien que estudia la economía y cómo se pueden hacer los cambios. Y ha llegado otra, ahora de anónimo. Doctora, ¿cómo contribuye la urbanización y la falta de áreas verdes en las ciudades de América Latina a la intensificación de las olas de calor? Bueno, justamente las ciudades generan lo que se llama isla de calor urbana, ¿no? ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a construcciones, edificios, edificaciones en lugares donde antes había verde, se altera el clima local de esa ciudad. Entonces, una misma ola de calor en las ciudades genera impactos más fuertes, en algunos casos, porque además, por ejemplo, se corta la energía eléctrica, como ha pasado en nuestro país muchas veces, o la disponibilidad de agua se ve restringida, con lo cual el impacto de la de calor es peor, pero claramente una buena urbanización, una planificación urbana correcta sería la que aumente los espacios verdes en relación con la cantidad de edificación, de edificios, de cemento que hay presente en las ciudades, para evitar aumentar esta isla de calor urbano que aumenta el efecto de la ola de calor. Sí, muchas gracias. Para complementar eso, también, ¿no?, está bien comprobado que baja la temperatura, la cobertura verde, pero también en llegados casos los gobiernos locales pueden abrir al público ciertos edificios como bibliotecas y demás. Un número no hay tantas bibliotecas ya, pero otros edificios públicos, y pudiendo darles a la gente agua y un lugar fresco para recuperarse a ciertas horas del día, ¿no?, y que estén protegidos. Entonces, yo creo que yo ya no tengo más preguntas, solo faltarían unos 5 minutos. Creo que tenemos que tal vez conversar un poco más. Yo había preparado algunas preguntas sobre olas de calor, pero ya han sido eh, tratadas bastante. Sin embargo, sabemos que hay muchos países en Centroamérica, en América Latina, que varía realmente la posibilidad de respuesta, ¿no? Porque, como sabemos, no todos tienen el mismo tipo de infraestructura para hacer pronósticos y demás. Y entonces, si hay alguna iniciativa de como que homogeneizar la forma de dar las alertas, que sea más que nacional y que sea regional para abarcar otros países, por ejemplo. ¿Hay alguna iniciativa en ese aspecto? Sí, la Organización Meteorológica Mundial, que es la organización que coordina, que integran todos los servicios meteorológicos del planeta, justamente estoy trabajando yo también con ese grupo de gente, generando lo que se llaman un manual de uso ante extremos cálidos, algo así sería la traducción. Este manual de uso lo que pretende es que en todos lados se trabaje con el mismo tipo de mecanismo o de metodología para registrar los extremos cálidos y para tratar de implementar el sistema de alerta. El sistema de alerta no es muy complejo porque está enganchado, digamos, está relacionado con el pronóstico del tiempo y con el conocimiento sobre las olas de calor que se presentan en cada localidad. Lo importante de todos estos sistemas de alerta, o sea, se puede reproducir fácilmente en todos los países, o en algunos países más que en otros, o se puede tomar regionalmente, se pueden hacer en los servicios climáticos que abarcan más de una región.
más de un país, una región, trabajar sobre estos sistemas de alerta, porque lo importante del sistema de alerta es, primero, darlo a conocer, difundirlo en todos los medios que se pueda, pero además trabajar con el sistema de defensa civil, se llama acá, ¿no? Con los sistemas de defensa civil, con los sistemas civil, ¿no? protección civil, claro. Protección civil, con todos los sistemas de salud, de atención de emergencias, digamos, conectar todos estos sistemas en conjunto para estar todos alertas, estar todos pensando en qué impactos puede traer la próxima ola de calor, ¿no? Pero sobre todo que la población entienda qué quiere decir una alerta y qué medidas debe tomar ante una próxima ola de calor, que esto, digamos, se pronostica fácilmente en todos los servicios meteorológicos, ¿no? Así que sí, la Organización Meteorológica Mundial estamos trabajando en eso, y a fin de este año creo que sale ese manual para todos los servicios meteorológicos de la Organización Meteorológica Mundial. Excelente. Bueno, estamos llegando al final de la hora. Agradezco muchísimo la presentación de la doctora Matilde Rusticucci de la Universidad de Buenos Aires, y también agradecer específicamente que haya dejado tanto tiempo para preguntas, porque sé que mucha gente se queda un poco frustrada si no hay tiempo para que respondan las preguntas. Y en este caso ha sido más que suficiente, así que una oradora muy experimentada en ese sentido, que sabía que iba a haber muchas preguntas. Entonces, sin más, agradecemos a todos la participación.